Buenos días, bienvenido. Buenos días, un gusto como siempre estar aquí contigo. Llevan ya 530 medidas cautelares emitidas, es lo que me comentabas ahorita. Casi ya 530 medidas cautelares. Era el tema que comentábamos precisamente la vez pasada que nos vimos. La medida cautelar es el instrumento, en mi opinión, más eficiente que hay en una Comisión de Derechos Humanos para proteger los derechos de las personas, porque permite atenderlas de forma inmediata en el momento concreto en que está ocurriendo su urgencia, y hemos tenido, creo, una respuesta muy positiva en el uso de las medidas cautelares. Y pues la otra cosa que destaco es que la medida cautelar era un instrumento que no se estaba usando en la Comisión en 30 años. En más de 30 años de historia de la Comisión se emitieron menos de 140 medidas cautelares sobre las que no sabemos si hubo algún tipo de seguimiento, cumplimiento, y en esta etapa de 2 años pues ya rebasamos las 500 medidas cautelares, que se trata de 500 casos concretos que atendió la Comisión sobre problemas de derechos humanos. Sí, hay, bueno, son 530 medidas cautelares, pero para poner en contexto a la audiencia, hay una medida cautelar, por ejemplo, entre estas 530 para proteger a víctimas de violencia vicaria, a un interno de un cerezo. ¿Cómo está este asunto? La violencia vicaria, recordemos, es una de las expresiones de violencia de género, y que tiene sobre todo la connotación, el contexto de relaciones familiares, ¿no? Aquí lo que estaba ocurriendo es que había un padre que estaba presionando a sus hijos adolescentes, precisamente pues para ejercer actos de violencia en contra de la mamá. Estaban planteando incluso la denuncia de una desaparición, de un abandono de hogar, cuando ella en realidad pues estaba separando o estaba buscando un auxilio en un contexto de violencia intrafamiliar. Y conocemos de este caso a través de ella directamente, y se emite la medida cautelar respecto a la Fiscalía, pues para que realice la investigación pertinente, para que emita medidas de protección, y a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Agua Prieta, pues para conocer el estado también de los adolescentes. ¿Esto fue cuándo? En julio de este año. ¿En julio? ¿Y ha habido respuesta a las medidas cautelares? Exacto, esa medida cautelar está corriendo. Se está transitando, ya está la investigación corriendo, ya hay medidas de protección, y también la Procuraduría está haciendo lo pertinente. Sí, de no atender una medida cautelar o de no darle seguimiento a una medida cautelar, esto puede ir a recomendación, que es el instrumento más fuerte que tiene la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En mi opinión, el más eficiente es incluso la medida cautelar. Sí. El no cumplimiento de una medida cautelar, o aceptar una medida cautelar y luego no darle cumplimiento, tiene incluso los mismos efectos que no aceptar una recomendación, que es la solicitud de comparecencia ante el Congreso, que eventualmente puede concluir en el juicio político. También hay un delito que se actualiza cuando no se atienden las resoluciones de derechos humanos, y una medida cautelar es una resolución como lo es una recomendación. Sí, Luis Fernando, a una madre de una adolescente desaparecida, también hay una medida cautelar hacia ella. Así es una adolescente desaparecida sobre la cual también ya teníamos queja, pero el planteamiento de la madre es que además de que ella pues nos planteaba que no se estaba realizando la investigación, que la investigación estaba detenida, se encontraba ella misma en un contexto de peligro, ¿no? Precisamente al estar realizando esta búsqueda, y que incluso estaba recibiendo tratos no dignos por parte de la autoridad ministerial. Entonces se emite la medida cautelar para que la investigación ocurra, para que se le emitan medidas de protección respecto a su integridad personal y su vida, que efectivamente estaba en peligro, y sobre todo para que se inicie la investigación ante la visitaduría de la Fiscalía respecto a estos señalamientos al Ministerio Público. A un hombre que padece un aneurisma cerebral. Sí, es un tema, esa es una medida cautelar también ahorita importante que está en tránsito, está aceptada también, pero el expediente no está cerrado. Y en este caso además quisiera destacar un tema importante. Junto con esta política, creo yo, tan fuerte de medidas cautelares que se está trabajando en la Comisión desde hace 2 años, paralelamente también hemos implementado la de quejas de oficio, es decir, el iniciar las investigaciones de la comisión sin necesidad de que las probables víctimas acudan. ¿Y cómo lo hacemos eso? A través de un monitoreo diario de redes y medios de comunicación,
y este es uno de los más de 300 casos, ya 300 quejas de oficio que ha levantado la comisión, que detectamos a través de una denuncia pública que hace la esposa de esta persona que necesita esta intervención quirúrgica. Levantamos la queja de oficio, y el efecto inmediato de la queja de oficio fue emitir la medida cautelar dirigida al Hospital General de Especialidades, ¿no?, para que se brinde esta atención médica. Y una cosa más, estas medidas cautelares, sobre todo que involucran temas técnicos de medicina, digamos, ajenas del derecho, van respaldadas por una opinión médica de la médica que forma parte de la Oficina para el Protocolo de Estambul de la Comisión. Sí, ¿no? Hay preguntas de la audiencia. Luis Fernando Rentería Barragán, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿De qué sirven, pregunta una persona, las medidas cautelares de forma tangible? No es como la orden de restricción, que es un papelito y ya. Es una pregunta. Y la otra, ¿cómo acompañan y qué seguimiento le dan a esas medidas cautelares con las víctimas, familiares y demás? Sí. La orden de restricción, entiendo que se referirá a las órdenes de restricción de no acercarse a una persona que, por ejemplo, emite la Fiscalía en el contexto de una investigación donde hay probables actos de violencia. Cuando, por ejemplo, la Fiscalía ha emitido una orden de restricción que no es efectiva, o no ha emitido una que no es necesaria, pues ahí precisamente lo que hay que hacer es acudir a la comisión para, por ejemplo, nosotros emitir una medida cautelar para que eso ocurra, ¿no? La medida cautelar es para que, digamos, hagamos una analogía, se parece mucho a lo que en amparo se llama suspensión del acto, la famosa suspensión, ¿no? Se detienen los actos, que si no los detenemos en ese momento, que no podemos esperar una investigación, que no podemos esperar a que llegue el informe de la autoridad, tenemos que actuar de inmediato, porque si no, la situación nos va a rebasar. Es lo mismo que ocurre con la suspensión en amparo. Se trata de detener esa situación mientras se lleva el proceso, que eventualmente va a concluir con la sentencia de amparo, suspensión y sentencia de amparo. En la comisión ocurre algo similar. El instrumento equivalente a la suspensión es la medida cautelar, que eventualmente puede concluir en una recomendación, que es la respuesta final de la comisión. La segunda pregunta es respecto a ¿qué acompañamiento dan a las víctimas, sí, a los familiares y demás, una vez que están dándole seguimiento a la medida cautelar? Hay digamos, a las medidas cautelares las podemos englobar en dos grandes grupos. La que intenta, y que es la clásica, ¿no?, intenta paralizar esa situación de vulneración, que si no la atendemos en ese momento, la situación va a quedar irremediablemente vulnerada de forma permanente, ¿no?, que esa suele ser la finalidad principal de las medidas cautelares. Pero luego también hay otras medidas cautelares, y además son la mayoría de estas más de 500, en donde la medida cautelar resuelve el problema que resolvería la recomendación, resuelve de fondo. Pensemos, por ejemplo, en el caso que comentamos del aneurisma cerebral. Si esa cirugía se realiza, si efectivamente era necesaria y se realiza, pues es lo que eventualmente iba a pedirse en la recomendación, con la gran diferencia de que esto fue atendido inmediatamente y por lo tanto la comisión no tiene que continuar con una investigación porque el caso está resuelto, ¿no? Sí, para quienes deseen tener contacto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos para poner una queja, para plantearles alguna situación que tengan con alguna autoridad o alguna situación en materia de derechos humanos, ¿a dónde pueden ir, Luis Fernando Rentería Barragán? El edificio sede de la comisión está en la esquina de Luis Encinas y Solidaridad. Ahí estamos presentes físicamente de 8 de la mañana a 8 de la noche. Hay 9 sedes más de la comisión en San Luis Río Colorado, Guaprieta, Nogales, Caborca, Guaymas, Guatabampo, Navojoa y en Miguel Alemán. Además, a través de las propias redes sociales recibimos y atendemos a las personas. Estamos en las redes sociales, hay un número telefónico 24 horas y sobre todo este semestre ya hemos implementado las acciones del Ombuds Móvil. El Ombuds Móvil es una unidad que trata de estar presente cada semana en lugares donde pues hay contextos poblacionales de personas que no están en posibilidades de acercarse a la comisión. La comisión desde ahí brinda sus servicios y desde luego ahí también se pueden presentar quejas. Muy bien, presidente de la CDH, muchas gracias. Estamos en contacto. Muy agradecido.